Señor os bendiga a todos. Bienvenidos un día más a un nuevo programa de Crónicas del Presente. Y en esta tarde y en este momento, la verdad que estamos muy contentos porque se encuentra entre nosotros, aunque está detrás de cámara, nuestro hermano Jaime, pastor de la iglesia de Barón de Viver, que hace muy poquito tiempo que ha salido. Y le damos la bienvenida y gracias por estar con nosotros, hermano Jaime. Y en esta tarde, pues estamos muy contentos y muy dichosos porque tenemos a un hombre de Dios en medio nuestro. Y hasta ahora los hombres que hemos tenido hombres que han sido elocuentes en el mensaje, hombres que hemos visto cómo el poder de Dios ha transformado su vida. Ejemplo, tenemos por ejemplo a nuestro hermano Gira, que el Señor nos bendijo mucho a través de él, nuestro hermano Luis, nuestro hermano Pichi, no quiero dejarme ninguno, algunos hermanicos más, nuestro hermano Juanito. Pero en esta tarde, de verdad que nos sentimos contentos y dichosos porque tenemos a un hombre diferente, un hombre que el Señor se ha mostrado a su vida y hemos visto el poder de Dios en su vida, no en la transformación de su vida, sino en un milagro poderoso. Y me acuerdo, como dice la palabra del Señor, que habían hombres que a través de su palabra, pues la gente se convertía. Ejemplo, tenemos a nuestro hermano Pablo. Cada vez que hablaba, la gente venía y se arrepentía. Pero hay otros hombres en la Biblia, como en el capítulo 9 de San Juan, aquel ciego de nacimiento, que dice la Escritura de que la gente venían y cuando lo veían se maravillaban y a través de él veían el poder y el milagro que el Señor había hecho en su vida. Ejemplo tenemos en el capítulo 11 y 12, si mal no recuerdo, del Evangelio San Juan, cómo el Señor resucitó a Lázaro, y dice la Biblia en el capítulo 12 textual, y mucha gente venía para ver a Jesús y para ver a Lázaro, el cual había resucitado Jesús. ¿Qué quiero decirte en esta tarde? Que estos hombres mostraban cómo el Señor había hecho milagros en ellos y a través de ellos veían cómo la mano del Señor todavía se movía. Pues en esta tarde nos sentimos contentos y nos sentimos dichosos porque tenemos a un hombre entre medio de nosotros que vemos hoy en día que no solamente habla con su palabra porque él es predicador, sino habla con el testimonio de sanación que Dios ha hecho en su vida. Entonces cuando lo vemos a él, vemos a Jesús detrás de él, porque vemos el milagro que el Señor ha hecho en su vida. Así que en esta tarde yo no quiero ser mucho más canso, ni quiero ser más largo, pero sí quiero decirte que en estos momentos Dios te va a bendecir y Dios te va a hablar. Yo antes de empezar el programa, como siempre hacemos, queremos hacer unas oraciones, así que yo te invito allá donde tú estás, que cierres un momento tus ojos y vamos a presentar al Señor este programa. Yo le voy a pedir a mi hermano Paco, por favor, que haga una oración. Señor Padre Santo, en primer lugar, darte gracias por tu presencia. Darte gracias por permitirnos estar en este lugar ensalzando, Padre mío, y levantando tu santo y divino nombre, mi Señor. Gracias te damos porque cuentas con nosotros, Padre mío, a través de estos medios, para que tu palabra corra y sea glorificada. Y testimonios, Padre mío, y palabras de hombres, Padre Santo, que tienen tu ministerio, Padre mío, puedan llegar a las casas, Padre mío. Gracias te damos, Padre mío, por utilizarnos. Gracias te damos por las bendiciones que tú derramas en nosotros. Te ruego en esta hora, Padre mío, que tú tomes nuestras vidas, Padre mío, y podamos hacer bien a todo aquel que nos vea y los que estamos aquí presentes, Padre mío. Gracias por nuestro hermano Manolillo, Padre mío. Gracias por él, por su testimonio y su vida, Padre mío, por el bien que nos hace. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Mi hermano Isabel portugués también. Por favor. Señor Jesús, muchas gracias te damos un día más porque nos permites estar delante de tu presencia, Señor. Reconocemos y sabemos que no somos nada, Señor, pero por tu misericordia nos encontramos delante de ti adorándote. Ahora te pedimos, Señor, por este programa al cual tú nos has permitido, Señor, realizarlo, y te pido por tu siervo el Manolo, Señor. Te pido que nos tome, que nos bendiga, que nos respalde, Señor, que nos ilumine, que nos ayude, Señor, a poder transmitir el mensaje de tu palabra, Señor, porque lo único que pretendemos con todo esto, Señor, es que tú te lleves la gloria y que tú te lleves la honra, Señor. Te lo ruego, Espíritu Santo, Dios mío, que a través de estos medios, Señor, tú puedas alcanzar a más almas, Dios mío, que tú puedas llegar a más corazones necesitados de ti, Señor. Muchas gracias porque sé que estás detrás de todo, Señor.
Muchas gracias porque sé que nos bendices, nos guardas y nos escuchas. En el nombre de Jesús. Amén. Bien. Pues en esta tarde vamos a darle paso a nuestro hermano Paco y que él empiece a preguntar a nuestro hermano Manolo. Bien, gracias le damos a Dios por un programa más de crónicas y sobre todo por tenerte, Manolillo, entre nosotros. Si alguien quiere ver un milagro, hoy tenemos entre nosotros un milagro. Amén. Y sin más, las palabras de nuestro hermano David hablan de ti. Tu persona habla por sí sola. Sabes que eres querido por toda la iglesia, un obrero al cual queremos, respetamos, y nos da mucha alegría tenerte hoy con nosotros y poderte hacer esta entrevista. Amén. Cómo no empezar preguntándote, porque sabemos de buena tinta, te conocemos todos los que estamos aquí, pero sabemos que el Evangelio llegó a casa de tus padres, a tu casa, a tus hermanos, a través de un milagro. Así es. Sabemos que Dios intercedió en tu vida y a través de eso llegó el Evangelio a tu casa. Y quisiéramos que nos cuentes cómo fue el transcurso, cómo Dios entró en tu casa y cómo Dios la transformó a través de los milagros que Dios hizo en tu vida. Bien, bueno, pues buenas tardes a todos. Espero que esto os sirva de bendición. Yo lo cuento para que la gloria se la lleve el Señor, no para gloria de ningún hombre. Él lo sabe y me es testigo que nunca he buscado mi gloria, sino que a Él sea toda la gloria, la honra y la alabanza. Bueno, pues de la manera que Él vino a mi vida, recuerdo yo muy vagamente, puesto que os estoy hablando de un suceso que no fue ayer, que hace ya pues aproximadamente 52 años, y yo tengo 56 ahora, y os estoy hablando de hace 52 años. Entonces yo tengo flashes de recuerdo, y si más me recuerdo es porque mi mamá, que está con el Señor, y mi papá también, pues ella pues siempre me lo ha recordado y me lo ha contado. Y os lo voy a contar pues lo que yo recuerdo, lo que ellos me han transmitido, gloria al Señor. Amén. Resulta que nosotros, por aquel entonces, estábamos viviendo en Palma de Mallorca, en un pueblecito que se llamaba Inca. Y la verdad que estábamos muy a gusto, estábamos muy bien. Estábamos como en una casa de campo. Mi papá se dedicaba a las antigüedades y quería poner una chatarrería para que la llevara mi hermano el mayor. Y él, pues a través de los metales y de buscar y de comprar las chatarras y cosas de estas, pues ir sacando antigüedades y él seguir con sus antigüedades y mi hermano pues hacer mientras las chatarras. Bueno, estábamos todos también cuando de la noche a la mañana pues todos los planes se les vieron truncados, todos los planes pues se les pararon. A mí me entró un dolor de barriga muy grande. A mí me dolía mucho el estómago. Recuerdo que me llevaron al hospital de allí, al hospital de Palma de Mallorca. Y bueno, cuando me vieron los médicos, me hicieron las pruebas que existían en aquellos momentos y creían pues que era un apéndice. El niño se ha puesto malo del apéndice, pues bueno, vamos a operarlo y ya está. Esto que me operan, me meten en el quirófano, pero una vez que me meten en el quirófano y me abren y ven lo que hay realmente, pues no era un apéndice. Yo tenía otra cosa, que se llama, los médicos le llaman linfosarcoma intestinal, era un no-Hodgkin, uno de los más malos que hay. Entonces a mí me volvieron a cerrar y se lo comunicaron a mis familiares. Miren, nosotros no podemos hacer nada, no tiene remedio. Oiga, mis padres, ¿a dónde podemos llevarlo? Porque ¿qué es lo que un padre y una madre verdadero, pues no hace por un hijo, hace todo lo que sea necesario? Entonces, el médico de allí, que se llamaba, siempre me lo ha dicho mi mamá, don Ramón Roller,
cogió y nos dijo, dice, llevarlo a Barcelona o en un Madrid, que allí pues están más adelantados y puede ser que allí haya algo. Pues mi padre y mi madre, ni cortos ni perezosos, pues dejaron a todos mis hermanos en Palma de Mallorca y a mí me cogieron y me trajeron aquí a Barcelona porque tenían algunos familiares. Y bueno, pues estando aquí en Barcelona, empecemos a recorrer médicos, un médico, otro médico. Recuerdo que me llevaron a la Cruz Roja. Me vio un médico que era el doctor Picañol, los nombres siempre me acordaré. Y bueno, me vieron muchos médicos, médicos de pago, miraron por todos los sitios. Y el que más vida me daba 2 meses de vida. En vista de aquello, mis padres me llevaron a un fotógrafo. Antes de ir al fotógrafo, me llevaron a una tienda, me parece que eran de Guayamás, si no recuerdo mal. Me compraron un trajecito, me compraron unos zapatos que me venían un número grande, pero bueno, es lo que había. Y me llevaron a un fotógrafo y me echaron una foto para tenerla de recuerdo, porque ya esperaban lo peor. Hablaron con un seguro porque ya no les quedaba ni dinero. Entonces pues se aseguraron de que si me pasaba algo, pues tener recursos. Y me echaron esa fotico, pues nada, para tenerla de recuerdo. 2 meses de vida me daban. Y bueno, el familiar de mi madre, la Luisa y el Ramón, pues hablaron con mi mamá. Ellos habían oído de oída que había unos gitanicos que hacían unos cultos en un barrio muy humilde, en el Campo de la Bota, en una barraca, y que se reunían, y dice que encima de los enfermos ponían las manos, y dicen que algunos se sanaban. Pues claro, si al decirnos aquello, pues, mis padres se agarraban a un clavo ardiendo. Pues fuimos al culto, fuimos al Campo de la Bota. Por aquellos entonces estaba el hermano Soriano y el hermano Alfredo. Hacían el culto en una barraca. Gloria al Señor. Y bueno, ahí había un gitanico que no sabía leer ni escribir, que tenían que leerle la Biblia porque no sabía leer ni escribir, pero era un hombre que estaba lleno del poder de Dios. Y él empezó a hablar y él pues dijo, dice la Biblia que sobre los enfermos pondrán las manos y en el nombre de Jesús sanarán. Nos habló de Cristo y de su poder. Y mi madre pues cogió y me sacó a mí. Mira, mi niño está enfermo, tiene esto. Y él le dijo, pues, ¿tú crees que el Señor puede sanarlo? Sí, yo lo creo. Si Él quiere puede hacer el milagro. Gloria al Señor. Y bueno, pues oró por mí, me impuso las manos sobre la cabeza y se puso pues el gitanito a orar. Y bueno, pues aparentemente no pasó nada. No pasó nada. Pero bueno, a los pocos días me llevan a la Cruz Roja a ver al doctor Picañol Y dice el señor que quería hacerme una prueba, una biopsia para ver cómo estaba por dentro. Total que me mete para hacer una biopsia y la biopsia tardaba una media hora, 20 minutos. Pero este hombre de media hora se pegó un montón de horas, se pegó 4 o 5 horas. Mi padre me contó que estaba desesperado y cuando el médico sale, cuando termina, él pues le reprochaba que no había hablado con él, pero el médico le dice, mire, los 10 minutos que tenía para hablar con usted me hacían más falta con su hijo, porque cuando lo abrimos no pudimos hacerle la biopsia. ¿Sabe usted lo que tenía su hijo? Pues no, ¿qué tenía? Porque usted por dinero ni por nada no lo haga. Él estaba dispuesto a todo, hermano. Y el médico le dijo que aparte de tener lo que yo tenía,
que todos los intestinos por dentro se me habían infectado por causa de aquella operación. Entonces el médico necesitó ese tiempo para limpiarme y para que no sufriera tanto. Y bueno, me dejaron ingresado pues, esperando que yo pues, me muriese. Y allí estaba yo. Pero, ¿saben? Había un pueblo que seguía orando por mí. Amén. Qué bien, qué bien. El gitanico ese que no sabía leer ni escribir, Gloria a Dios. él oraba por mí. Y él decía, Señor, yo sé que tú vives. Mi madre creía en el Señor y también oraba por mí. Señor, si tú quieres puedes sanarlo. ¿Y saben algo? Se fueron pasando los días. Y de esos 2 meses que esperaban que me muriera, pues han pasado 52 años. Aleluya. Gloria al Señor. Los hombres, a la gloria. Los hombres pusieron una fecha, pero el que tiene poder para poner la fecha no la había puesto. Él dijo, este va a vivir más tiempo y ciertamente yo de aquella enfermedad fui sano. Es verdad que no me sanó el Señor en el momento aquel que me impuso las manos, que no fue un milagro instantáneo, un milagro de repente, ¿verdad? Que los hombres intentaron hacer todo lo que pudieron, ¿verdad? Pero os digo algo, intentando hacer lo bueno los hombres, lo que el hombre hace a veces, queriendo hacer el bien, hacer mal. Porque entre Palma de Mallorca y Barcelona no existía la quimioterapia. Entonces me pusieron muchas sesiones de radioterapia. Y esto me ha perjudicado. Porque yo de aquel mal ya no lo he vuelto a tener, no lo he vuelto a sufrir. Sin embargo, sí que he vuelto a sufrir las consecuencias del mal de lo que me aplicaron los hombres a lo largo de mi vida. Y bueno, pues ahora os seguiré contando si te parece bien. Claro que sí. Y ese es, ¿cómo conocimos al Señor? Pues lo conocimos a través de ese milagro. Desde entonces, pues que mi madre empezó a ir al culto, ella todo el rato quería ir al culto. Me acuerdo yo que se hacía en la avenida José Antonio, la primera iglesia, luego la segunda iglesia se abrió San Roque, así sucesivamente, hasta que se abrió una iglesia aquí, y entonces fue cuando yo me convertí. Qué bien. Porque yo no me convertí por mi milagro, yo me convertí por otra cosa. Qué Gloria al Señor. Qué bien. Tío, a través del milagro que usted tuvo, fue un propósito, porque usted vino a Barcelona y en Barcelona encontró al Señor y el Evangelio y se convirtió y fue a una iglesia y toda tu familia se convirtió y vieron la iglesia por primera vez, porque en Barcelona estaba la iglesia que ustedes fueron y se convirtieron, ¿no? Pero también a través de esa enfermedad vemos que fue un propósito, porque Dios lo levantó a usted aquí en Barcelona. Y entonces mi pregunta es esta: ¿cómo fue el llamamiento al Señor y qué produjo en usted? Qué bien. Sí, bueno, como ya os he dicho, el que Dios me sanara a mí, eso no fue mi convertir, porque claro, yo era muy pequeñico, una criaturica con 4 o 5 años, no tiene conocimiento de la verdad. Por ese motivo los evangélicos no bautizamos a los niños, sino que los presentamos a Dios para cuando ellos tengan libertad de elección, pues ellos puedan elegir. Yo no me convertí por el milagro que Dios había hecho conmigo. Mi madre sí. Y bueno, mis hermanos, solamente mi hermano el mayor es el que iba al culto, mi hermano José. Él empezaba a ir a los cultos, porque aunque yo había escuchado al hermano Soriano, que estaban en el campo de la Bota, luego se abrió una iglesia en la avenida José Antonio, cogíamos el autobús, íbamos para allá, pero claro, aquello para mí era algo, como algo ajeno a mí. Yo fui creciendo, pero era algo que sí, que yo respetaba mucho, porque me lo habían influenciado así, pero que no me decía nada.
al cabo del tiempo, cuando yo ya fui un poquito más mayor, empecé a tomar conciencia de la vida, de lo que somos las personas, y yo empezaba a mirar a la vida como era, qué es lo que era, qué es lo que hacíamos en la vida, para qué estamos aquí, y empecé a sentirme vacío. Empecé a darme cuenta que la vida no tenía sentido, que carecía de algo. Luego pensaba en la muerte y me aterrorizaba. Digo, tanto hacer, tanto luchar y al final te mueres. Al final se acaba. Me sentía vacío. Me faltaba algo. Y entonces me acuerdo yo que empecé a ponerle más atención a la palabra que se hablaban en los cultos. Y me iba con mi hermano el José a San Roque a escuchar allí la palabra. Pero yo me acuerdo que escuchando la palabra eran mensajes, para mí eran muy apretados, como que no entendía lo que hablaban. Y yo recuerdo que yo dije entre mí, Dios mío, necesitaría empezar de nuevo. Justamente fue decir aquello, y el hermano Soriano, este hombre que no sabía leer ni escribir, que era completamente analfabeto, vino al barrio del Buen Pastor y habló con mi madre, con mi padre, con nuestra familia y con la familia del hermano Pérez, Blanieves y el Castro, que están con el Señor, gloria al Señor. Empezó a hablar con ellos y les dijo, ¿qué os parece si empezamos a hacer cultos aquí? Y entonces él empezó a hacer cultos y empezó a explicarme el Evangelio de una manera sencilla. Me acuerdo que él, uno de los textos que más nos nombraba era Juan capítulo 3 versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Que Dios empezaba a hablarnos del Señor de una manera tan sencilla, de una manera tan comprensible. Nos decía, Jesús cuando le hablaba al pueblo, le hablaba muy sencillo, le hablaba por parábolas, para que todo el mundo lo entendiera. A los que eran sembradores, le hablaba de la semilla. A los que se dedicaban al ganado, le hablaba de la oveja. ¿Para qué quería hablarles de una forma muy complicada si no lo entendían? Presentaba un Dios más cercano. Exactamente. Entonces yo ahí entendí el propósito de Dios y le abrí mi corazón al Señor y acepté ahí. Ahí fue cuando yo recibí al Señor. Gloria al Señor. Y bueno, pues a partir de ahí empecé a ser fiel a Dios, empecemos a hacer cultos en el Buen Pastor, cogimos un localcito pequeño, muy pequeñito, y luego cogimos otro más grande, gloria al Señor, y empezábamos a pedir, a rogar que Dios trajera gente al Evangelio, porque queríamos que el Señor trajera gente, queríamos ser una iglesia más grande, gloria al Señor. Y bueno, pues había por el entonces el hijo del hermano Soriano, y pues entonces todavía no había salido ninguna ley, ni siquiera había ley para los predicadores. Y levantaban hombres pues con cualquier edad. Han habido muchos hombres, entonces cogían una Biblia, se la daban a un hombre y decían, tú eres predicador. Y él pues era predicador. Como ahora. ¿No? Entonces pues recuerdo yo que estaba el hermano Ismael, y él se había quedado de pastor con nosotros. El hermano Soriano ya había estado un tiempo, la iglesia estaba formada, y me acuerdo que el Ismael pues cogió y me levantó, me hacía salir al púlpito, predicar, pero yo era muy jovencico, tenía 16 años. Y claro, en aquel tiempo fue cuando salió la ley que con menos de 18 no se podía levantar. Claro, el hermano podía haberme levantado, porque yo me había levantado antes antes de que saliera la ley. Pero claro, se ve que total, que no me decía nada, se ve que se lo estaba pensando. Total, que yo no me ofendí por esto, sino todo lo contrario. Yo cogí y me quedé quieto
Y dije, Señor, yo no me he convertido para que me levanten. Muy bien. Yo estoy contento porque mi corazón estaba vacío. Amén. Tenía miedo a morirme porque no sabía lo que había después de la muerte. Y tú me has enseñado, Señor, lo que hay después de la muerte. Y tengo mucho que agradecerte porque tú me sanaste y has hecho grandes milagros conmigo. Y he tenido experiencias contigo. Entonces, si tú quieres que te sirva, pues yo aquí estoy, Señor, ya me llamarás. Y así fue, pues me quedé sentado. Pasaron 2 años, luego entró el hermano Manolito y bueno, pues el hermano Manolito me casó y me levantó, a la gloria del Señor. Y bueno, pues aquí estamos. Pero lo que sí que te puedo hablar y decir es que en este transcurso de mi vida, pues Dios ha hecho grandes cosas y grandes maravillas. Amén. Muy bien. Hablando un poco en esa línea también, ¿no? De que sin duda el Evangelio es un transcurso, un camino, es una maratón. Y que en el medio del camino nos encontramos a muchos hermanos porque en algún momento nos han hecho bien, nos han sido de hombro de apoyo. Y hoy tenemos un hermano que nos ha hecho un vídeo especial para ti y queremos mostrártelo. ¿Perdón? Tenemos un hermano que nos ha hecho un vídeo y queremos mostrártelo. Un acto que quiero pronunciar unas palabras, me lo han pedido y yo lo hago de todo corazón. Y son unas palabras que quiero hablar para mi hermano Manolito, mi buen amigo, el de Buen Pastor, el marido de la Magdalena. Me dirijo a ti, compañero, para decirte que doy a Dios muchas gracias por habernos cruzado en nuestro camino y después de tantos años que nuestra amistad sea tan limpia y tan legal como Dios empezó en nosotros hace muchos años, en nuestra amistad y en nuestro trato. Quiero decirte que he visto en ti el milagro de Dios permanente y durante muchos años, que Dios te ha protegido y que te sigue protegiendo de una manera muy especial. Soy testigo ocular de esa grandeza que Dios ha hecho en tu vida y lo que Dios te ha dado en estos años, que era imposible humanamente, y Dios te ha dado una familia extraordinaria, una mujer maravillosa y unos hijos que son la bendición del Señor. Lo sé, tú lo sabes bien, y recuerdo cuando te mandé hace muchos años a una iglesia de parte de Dios, que lo recibí, y tenías un problema grave con el primer niño que no podíais tener, y te dije, vete, que Dios hará lo que tenga que hacer. Y en obediencia fuiste, y Dios te dio la niña preciosa, que hoy ya es una mujer, y estoy a Dios muy agradecido por lo que ha hecho en ti y por lo que ha hecho en nuestra amistad, en nuestro trato, Manolito. Te deseo a ti y a la Magdalena y a los niños lo mejor, y que sepas que siempre me has tenido y que siempre me tienes en lo poco que yo te pueda ayudar, en lo poco que yo te pueda echar una mano. Tu amigo el Mateo, como hombre de Dios y como persona, gracias le doy a Dios por conocerte y por tratarte. Un abrazo y que Dios te bendiga. Muy bien. Qué bien. Hemos querido aprovechar un poco este vídeo porque creemos que es alentador, pero hay un detalle que hemos querido un poco profundizar o indagar, preguntar, conocer. Y hay una parte que se habla donde el tema de la iglesia y había un proceso por el medio que era complejo y tú no estabas decidido si ir o no porque había dificultades. Sabemos que hay un texto en la palabra que dice, si no recuerdo mal, en el Salmo me parece que dice que herencia de Jehová son los hijos. Y sin duda alguna, si algo tenemos nosotros es que rápidamente pues queremos saber los sentimientos que tiene Dios en este mundo. Queremos saber lo que es ser padre. Queremos saber lo que es engendrar, criar, cuidar, querer. Y sin duda alguna es un deseo que nace en nosotros como algo imprescindible, como algo valioso, ¿no? Pero también sabemos que no fue fácil ese proceso. Sabemos que fue un proceso duro. Y nos gustaría saber cómo fue el trato de Dios y qué aprendiste a través de ese proceso de alcanzar la herencia de Dios. Bueno, como ya he dicho antes,
todo lo que Dios hace lo hace bien hecho. Los hombres a veces queriendo hacer bien, hacen mal. Porque a mí me aplicaron muchas sesiones de radioterapia. La radioterapia es algo que mata las células. Entonces, yo no estaba en situación para tener familia, no quiero entrar más en detalle. Lo tenía difícil. Entonces yo por aquel tiempo, antes de entrar en la iglesia, que el hermano Mateo, que Dios lo bendiga mucho, que me ha hecho mucho bien. Ay, que Dios lo bendiga mucho. Antes de entrar a esa iglesia, yo trataba con hermanos que no tenían familia. Y yo y mi compañera estábamos muy cargados por ello. Hay que ver, parece ilógico, ¿no? Que yo no tenía familia y yo me cargaba por gente que no tenía familia. Porque, a ver, los comprendía porque yo lo vivía. No hay cosa más extrema, cosa más grande, que tú hablar a la cabecera de un enfermo, pero habiendo tú pasado la misma enfermedad. No es lo mismo. No hay la misma perspectiva, ni hay la misma visión. Entonces había unos matrimonios que no tenían familia. Y yo y mi compañera, pues, ya que nosotros no teníamos familia, pues nuestro deseo era que ellos la tuvieran. Y bueno, pues, mi compañera, pues, llamando por teléfono, indagando, pues, se enteró de una clínica, de unos vecinos que eran especialistas en el tema de la reproducción asistida. Y bueno, total, que se lo dijimos a estos hermanos, oye, probar esto y tal, aquí. Y entre medias, yo hablando con mi compañera, le dijimos, oye, estamos hablándole para estos hermanos, ¿y por qué no probamos nosotros? Y total que probemos. Digo, ¿qué va a costarnos dinero? Bueno, pues el dinero va y viene. Vamos a probar. Si hay... Oye, si Dios quiere, que no quiere, pues bueno, pues nada, pues por lo menos yo no me quedaré con el deseo de haberlo probado. Muy bien, ¿vale? muy bien. Entonces, bueno, pues probemos. Probemos y, bueno, en un principio no salía. Total, que al final se pudo, a través de un proceso muy costoso y muy doloroso para ambos, tanto para mi compañera como para mí, que no quiero mencionar ni quiero acordarme. Total, que mi mujer pues se quedó en estado de buena esperanza. Mi madre, que está con el Señor, ella tenía una fe de caballo. Mi madre siempre ha sido una mujer de fe. Lo mismo que, la verdad hay que decirla, antes de convertirse era una bruja, pero luego se convirtió y su vida cambió. Amén. A veces tenía chispacillos de bruja, pero bueno, en buen sentido. Pero a ver, lo que sí que tenía era una fe de caballo. Y ahora contaré algo que aconteció con ella, por eso os digo que tenía una fe de caballo. Y ella me decía, Manolo, a mi compañera que se llama Magdalena le decía, vas a tener familia, va a ser una niña y le tienes que poner de nombre Ana. Y yo le decía, mamá, si voy a tener una niña, le pongo Fosforita, como tú quieras le pongo, mamá. Porque claro, yo no creía, yo lo veía imposible. Entonces, pues, para mí fue un gozo, hermano. Para mí fue un gozo y una alegría que mi mujer se quedara en estado de buena esperanza. Y yo, en obediencia a esto, pues, fui a la iglesia de Campuchané. Y la verdad es que Dios nos bendijo mucho en Campuchané. Pudimos comprar la iglesia de propiedad, gloria al Señor. Y bueno, pues se convirtió mucha gente. Vi cómo la gente se convertía. Y fue algo maravilloso. Familias enteras se convirtieron al Señor. Había días que hacía hasta 3 cultos. Pero de verdad que fue algo maravilloso. Me acuerdo yo que, bueno, ya me tuve que salir porque si no, si sigo allí, mi mujer da luz en la iglesia. Entonces, pues allí estuve
sirviendo al Señor. Y la verdad que fue un gozo y fue una alegría. Gloria al Señor. Y este fue para mi primera hija. ¿Cuánto tiempo estuvo la mamá pidiendo para que tuviera esa rana? A ver, pues estuvo 16 años. Desde que yo me casé hasta que tuve a la Ana, pues, bueno, que la tuvo mi mujer. 16 años. Gloria tenga el nombre. 16 A años. veces el hombre propone, pero es Dios quien dispone. Y por mucho que el hombre a veces quiera tomarse el derecho por su mano, si no está en la voluntad y en el ser de Dios, no sucede, ¿no? Y en estos momentos podemos ver como que a Dios le ha placido, no únicamente que viviera, ¿no? Y que lo pudieras contar, sino que también pudieras experimentar por los sentimientos que Dios tiene, un mínimo detalle de los sentimientos que Dios tiene hacia el otro, y la verdad es que es un privilegio y que lo podamos saber y ver, ¿no? Cómo se ha movido Dios en todas las áreas de tu vida. Un privilegio. Pues sí, la verdad es que sí. Pero, a ver, quiero aprovechar para contar. Y tanto. Para contar, porque esa fue mi hija, la Ana, que el Señor me la bendiga. Ahora, hoy día actualmente, pues tiene 21 añicos, gloria al Señor. Ella está estudiando una carrera muy buena, gloria a Dios, y la verdad que me siento muy satisfecho de ella. Pero, para más milagro fue el de mi segundo hijo, Manuel. Eso, hermanos, de verdad que fue algo tremendo. Gloria al Señor. Porque precisamente fue pastoreando otra iglesia. Me acuerdo yo que cuando me hice las pruebas, cuando pasemos por la clínica, pues nos habían dejado más posibilidades. Teníamos guardadas unas posibilidades que las teníamos ahí. Y claro, yo me daba por satisfecho, porque tenía ya mi niña. Pues, a ver, el que no tiene nada y le dan uno, pues gozando. Pero claro, mi compañera decía, Manolo, tenemos oportunidad, ¿por qué no probamos? Y yo la verdad que me daba miedo, sinceramente. Total, que yo le dije, digo, mira, no quiero hacer nada, y esto lo digo para la gloria de Dios, porque no quiero que se me malinterprete. Si cuento todas estas cosas es para que Él se lleve la gloria. Amén. Porque ningún hombre se la merece tanto como Él. Pero esto lo ha hecho Él, y lo ha hecho con esta pobre criatura, que no soy digno de nada. Sin embargo, Él ha tenido esa gracia. Yo cogí y le dije, vamos a orar al Señor. Porque qué importante es preguntar a Dios. Es muy importante preguntar a Dios en todo lo que haga. Dice que pon a Dios todo lo que emprenda y te lo encontrarás en todo lo que te acontezca, por muy significante que sea. Entonces yo oraba a Dios. Digo, hasta que Dios no me responda, no hago nada, no me hundeo. Y entonces por aquel entonces entré a pastorear la iglesia de Casa Parata. Y bueno, pues había allí una mujer que decían que tenía muchas revelaciones. La hermana Pichi, que el Señor la tenga en su gloria, que está en la gloria del Señor, está con el Señor para la gloria de Él. Y decían que tenía revelaciones, que recibía muchas cosas de Dios. Entonces yo cogí y hice lo que el Espíritu Santo puso en mi corazón. Dios me empujaba a que le dijera, pregúntale a ella. Y cogí y hablé con ella y le dije, tía Pichi, escúcheme, Dios le va a hablar. En un tiempo Dios le hablará. Usted todo lo que sienta de Dios me lo cuenta a mí. Claro, yo le expliqué, le dije que Dios le iba a hablar, pero ni le dije el motivo, ni le dije de qué era, ni le dije para quién era, porque era una cosa muy personal. Y aparte que sí, digo, si Dios es Dios, como sé que no es Dios, digo, Dios se lo revelará. Dios cuando habla claramente, no hay sombra de confusión en Él. Amén. Amén. Cuando Dios habla, así ha dicho, así hará. Amén. Y no hay otra. Entonces yo se lo dije a la hermana,
Y de vez en cuando le iba preguntando, tía Pichi, ¿ha sentido usted algo de Dios? ¿Algo fuera de lo normal? No, hijo, no. Y bueno, y yo, tan tranquilo, esperando en el Señor. Y recuerdo que un día dijo, le pregunto, y me dice, no, lo que sí que me pasa es que he tenido un sueño ya varias veces, pero es un sueño nada más. Digo, ¿y qué ha soñado usted, tía Pichi? Dice, he soñado que la Magdalena tenía un bebé en los brazos, pero yo creo que era, dice, pero no, sería tu hija la Ana. Dice, lo que me extraña a mí, que siempre sueñe con esto. Ahí el Espíritu Santo habló a mi corazón. Yo te lo confirmo. Es mi voluntad que tú vayas. Y bueno, pues fuimos a por otro niño. Y bueno, pues cuando fuimos a por otro niño, recuerdo yo que una noche mi compañera, ahora voy a contar lo más importante, mi compañera pues se encontraba mal. Total que cojo, la llevo al hospital, a la Quirón, le hacen una ecografía y me dan muy malas noticias, hermano. Me dicen que hay que sacárselo, que iba a perder la criatura. El caso que yo veo la ecografía, y en la ecografía se veía como un cacahuete, así de lado, y yo lo veía que eso estaba de lado, así, y bueno, y ahora pues se esperan porque se tenían que poner en contacto con el médico de ella, pero le iban a entrar al quirófano ya, y yo esperando que le hagan prueba va, prueba viene. Esto era por la tarde-noche. Yo me quedo en la sala de espera porque estaba ahí adentro y me acuerdo yo que estaba muy cansado y de repente me quedé así como vencido, hermano. Y no me acuerdo si fue un sueño o qué es lo que fue, pero me acuerdo claramente que, gloria al Señor, de verdad que en mi sueño vi a mi compañera que estaba en la camilla y que venía un ser celestial y cogía las manos y las metía así que era como transparente y cogía una cosa negra y se la llevaba y subía y de repente bajaba con un niño blanco, muy blanco, con los ojos azules y se lo ponía dentro. Oh, Dios mío. Yo cuando vi aquello, yo no me lo creía. Y me acuerdo yo que aquel ser en mi sueño me mira y como que me regañó. Se quedó mirando y no me habló, pero lo entendí en la mente. Me dijo, sí, es un varón y es tuyo. Yo bueno, porque aquello como que me regañaba por incredulidad. Y bueno, pues me despierto y ahora me levanto y voy donde estaba mi compañera a decirle que no la tocaran. Digo, bueno, pues que no la toquen. Pero claro, el médico de ella ya había llamado y le había dicho que no la tocaran hasta mañana que no llegara él. Bueno, total, pasamos la noche ahí en el hospital. Yo de esto no hablé ni pío, no dije ni palabra. Si no recuerdo mal, a la única que se lo dije, es que me vas a perdonar, pero es que no me acuerdo, no me acuerdo si se lo dije a mi compañero o no. Pero a nadie más se lo he comentado. Se lo dije a ella para que luego lo confirmara. Digo, porque si no cuando salga, claro, si no lo dices antes, no lo van a querer luego. Pues cogí y se lo dije. Ahora viene el médico y le pone otra vez el aparato ese, la ecografía, en la D, arriba, hermano, y el cacahuete, en vez de estar así, estaba de lado. Y sentimos el ruido del corazón, ta, 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 ta. Era el corazón de mi Emanuel. Gloria al Señor. Dice, pero, ¿qué pasa si aquí no pasa nada? Digo, entonces no se pierde. No, está todo bien. Bueno, pues así hasta que llegó el día del alumbramiento. Cuando llegó el día del alumbramiento, ¿cuál fue nuestra sorpresa? Que salió nuestro Emanuel.
rubio y con los ojos azules. Igual, que yo lo había visto. Esa fue la gran sorpresa que me dio Dios. Tengo que hacer una cosa. Venga. Que estoy acaparando mucho. Todo esto ya no está en el guión. Me van a matar. Venga, sentiros libre. David, siento de decirle algo que no está dentro de nada. Cuando nos hemos sentado aquí, me ha recordado Dios muchas cosas con tu persona y que a mí me han hecho mucho bien y que han afectado a mi vida en bien. Y indiscutiblemente he recibido pues, un mensaje de parte de Dios de ánimo, pero yo soy muy incrédulo y a veces creo que soy yo, no sé si el Espíritu, y siempre pongo muchas trabas. Pero me he acordado de la última vez que me puse una predicación tuya y fue en Casas Baratas. Entonces yo dije, bueno, pues que hable de Casas Baratas. Si hablo de Casas Baratas, creeré que lo que yo siento es de Dios. Así aquí ahora mismo, ¿no? Y en la segunda pregunta, que no estaba en el guión, no queríamos que respondiera, porque yo quería dar el paso al siguiente, tú has empezado a hablar de Manuel y sin duda has hablado de Casas Baratas. Entonces creo que lo que te tengo que transmitir de parte de Dios es de Dios. Amén. Yo recuerdo una vez en la casa del Teodillo, una oración que tuvimos, una célula muy importante, una célula que hacíamos oraciones por las casas y tú te encargabas de la casa del Teodillo. Y sin duda, ese fue un antes y un después en mi vida como cristiano, sin duda alguna. Porque fue una de las oraciones en las que yo pude sentir y palpar el mover del Espíritu Santo de una manera espléndida. Recuerdo que nos pusimos a hablar todos juntos, recuerdo que dijiste al hermano, al Paco, el Paco Negro, dejarlo porque ahora va a empezar a sonreír y se va a empezar a alegrar. Dejar, no preocuparos que no va a pasar nada. Y dicho y hecho, a los 3 minutos empezó a saltar, a sonreír, a gozar de alegría. También recuerdo que le dijiste al Carlos, sé que has sentido algo para alguien, díselo que es de Dios. Y empezó a quebrantarse, el Carlos empezó a llorar, fue ante el Eloy y le transmitió un mensaje. También recuerdo que fuiste donde a la madre de Titillo y dijiste, sé que has tenido una visión, compártela con los hermanos. Y entonces, sin duda alguna, pude ver cómo Dios usaba a través de ti, cómo tú dejabas que Dios te usara y cómo te dejabas mover por el Espíritu Santo. Recuerdo que en esa visión la Mari dijo algo en la que me incumbía a mí y a mis hermanos, y me hizo mucho bien, me quebrantó porque ella no dijo nada, lo dijo porque tú se lo dijiste. Y entonces el mensaje que te tengo que decir a través de esto es que Dios se puede seguir usando de tu persona. Amén. Que sigas, mira, tú has hablado de fe, y si algo bueno te han enseñado, y yo lo sé, es a ser cristiano, amar a Dios por encima de todo y a creer en sus cosas, a tener fe. Creo que tú eres un ejemplo vivo de ello. Entonces no me hagas caso a la persona que te transmite el mensaje, porque ni sirve, ni vale, ni es útil. Pero sí que es muy importante que tomes estas palabras de parte de Dios, porque sé que no tengo duda que son de Dios. Dios se puede seguir usando de tu persona. Amén. Muy bien. Amén. Qué bien. Esto es lo que se quiere transmitírtelo, y con mucha prudencia y humildad te transmito lo que es. Lo recibo, o sea, lo recibo de parte de Dios. Amén. Y, a ver, y es curioso, porque de todo lo que me estás comentando, ahora mismo no puedo recordarme, me quiero acordar y no me acuerdo, porque yo tengo algo que cuando Dios me usa, pues luego no me acuerdo, sinceramente, por eso. Pero me hacen bien, tus palabras me hacen bien, las recibo de parte del Señor. Y como le dijo Pablo, si no recuerdo mal a Timoteo, que nadie tenga en poco tu juventud. ¿Vale? Cuando sientas algo, dalo. Porque es muy importante que cuando sintamos algo, que lo demos. Muy bien. A mí, el hermano, pues, de verdad que me has hecho bien. Que Dios te bendiga mucho, mucho. Muy bien. Qué bien. Pues retomando el guión que tenemos, ¿vale? Que muchas veces nos hablamos que si sentimos algo, pues que lo digamos, porque mira, por ejemplo, en este momento ha servido.
quiero recalcar algo que mucha gente, si lo ve, no lo sabe, y es que el Manolo, lo estáis viendo aquí, pero el Manolo pasó las Navidades en un hospital, lo estáis viendo aquí. ¿Y qué quiero decirte con esto? Que la gente que lo vea valore el esfuerzo de las personas que entrevistamos. Amén. ¿Por qué? Porque para que este día suceda lo hemos aplazado muchas veces porque él se encontraba débil o por muchas cosas. Entonces hoy el grupo de Crónicas queremos darte las gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a vosotros. Y nos hace mucho bien. Y que sepas que afirmo que tengo más ilusión hoy que muchos otros días. Y estamos en la presencia de Dios y aquí no se puede ni mentir y no queremos demostrar nada. Hay una pregunta que yo, cuando hacemos el programa, yo la cogí como mía y yo siempre se lo digo ahí, esa pregunta es mía, porque fue del primer programa y creo que Dios me la puso en el corazón y me la ha hecho mía. Y hoy me siento dichoso y estoy contento de poder transmitírtela a ti. Y dando gracias a Dios por todo, te vuelvo a decir, y te lo digo de verdad, que agradecemos que estés con nosotros, Gracias a vosotros. porque vemos, mira, ahora mismo hemos salido a comprar un agua antes de empezar el programa y le decía al Isaac, es que a través de él veo que es un Dios real, ¿Verdad? porque es un milagro. Claro que sí, no dudarlo. Cada vez que a lo mejor tú piensas que pues pasas y ya está, pero cada vez que te vemos recordamos que hay un Dios real. Claro que sí. Y recordamos que un milagro donde es vivo y real. Y mi pregunta es, después de tantas cosas que ha pasado, que nosotros lo sabemos, y de tantas enfermedades, operaciones, ¿vale? Yo pensaba algo y yo digo, pues él tenía la excusa perfecta de decir, pues señor fico mío, ya no puedo más, pues yo abandono, o dejo mi ministerio, o ya está, y no lo has hecho. Entonces, mi pregunta es, ¿qué es lo que te ha hecho permanecer siempre? Bueno, en primer lugar, yo quiero agradeceros a vosotros que hayáis contado conmigo, porque me habéis hecho bien, me hacéis un bien tremendo. Y creéroslo, que vuestra oración no cae en vacío. Porque en mis enfermedades, en mis angustias, en mis prisiones, como decía Pablo, he sentido el alivio de vuestras oraciones, ¿vale? Porque los hombres actuamos según vemos, por la apariencia, pero ciertamente el de arriba ve lo secreto y ve lo que hay aquí en el corazón. Gloria tenga su nombre. Entonces yo os agradezco a vosotros esa fuerza, ese tesoro. Me haces una pregunta, ¿qué es lo que te ha hecho no abandonar, no desistir ya? ¿Lo has pensado? Si te digo que no, te mentiría. Porque por mi humanidad, humanamente en la carne, a veces me he sentido, como os he dicho al principio, lo que Dios hace lo hace bien. Del linfosarcoma intestinal, Dios me sanó completamente. Pero luego me trajo otras enfermedades, la radioterapia. Una de las enfermedades que me trajo fue las arterias ilíacas, que me taponaban las piernas y eso pues te hace que te sientas muy cansado. Y por aquel entonces pues me operaron un montón de veces, que ahí tuve otra experiencia muy grande. Y sí que he sentido deseo, porque me he sentido cansado, me he sentido agotado. Pero, aun sintiéndome yo así, Dios nunca me ha dejado. Venía en el coche hablando con mi hermano David, y cuando estaba pasando esta enfermedad de las arterias ilíacas, claro, la radioterapia te hace que se te pongan duras las arterias, que no flexionen. Y bueno, había un médico que decía que me ponía, en fin, que me hacía un bypass, pero es que yo tuve la mala suerte
Y como estoy tan delgado, por la causa de radioterapia, pues mi organismo rechazaba los bypass, ¿vale? Entonces me los ponían y me duraba, el que más me duró 8 o 9 meses. Y me los tenían, se me taponaban otra vez. Y el médico lo intentó un montón de veces. Todas las veces que lo intentaba era una operación. Y nada, no podía. Total que, me acuerdo que un día, viniendo para acá en el coche, lo hemos comentado, dice, si te acuerdas y entra, pues coméntalo esto que le hará bien a la gente. Me acuerdo yo que salía de la anestesia y sentía pena en mi corazón y me quejaba. Mi hermano David me preguntó, ¿pero qué te pasa? ¿Te duele? Digo, no me duele, es que no siento a Dios conmigo. Hermano, es lo peor que le puede pasar a una persona que ha conocido a Dios. A mí no me importaba ya que me operaran. A ver, no me importaba nada, porque, como ya os he dicho antes, el Señor me explicó lo que hay después de la muerte. Y me dijo que no había que temer nada. Pero yo lo que sentía pena y me daba tristeza era que no sentía a Dios. Y me acuerdo que nos pusimos a orar. Y en aquel mismo instante descendió el Espíritu Santo a aquel lugar. Hermano, y con la presencia de Dios ya se me quitó el dolor. Y si no se me quitó, pues lo pude aguantar. Porque os digo una cosa, con el Señor se aguanta todo, pero sin Dios no aguantas nada. Entonces, ¿qué es lo que me hace seguir? Pues que el Señor me dijo que lo importante de un ministerio no es que se vea. Lo importante de un ministerio no es que se mueva mucho, porque hay veces que no hacemos las cosas para Dios, ¿vale? Que las hacemos para nosotros, porque tenemos compromiso, tenemos un compromiso para con los hombres. Es como el sacrificio que hizo Abraham. Abraham, cuando Dios le pide el hijo, no había nadie delante. Abraham podía haber dicho, ¿qué te ha dicho el Señor cuando has estado orando? Nada, no me ha dicho nada, que todo va bien. Era un compromiso de él solo con Dios, ¿vale? Entonces, qué importante sentir a Dios. O sea, que un hombre no tiene que estar en el ministerio para eso, sino que tiene que estar para el servicio, para hacerle bien a los demás. Y leyendo la palabra me di cuenta que en la vida de estos grandes hombres de Dios, Elías, Eliseo, todos los grandes profetas, que Dios no los estaba usando todos los días, que Dios no estaba constantemente usándolos, que Dios cuando quería los usaba y cuando no, pues ellos iban a su casa y hacían su vida normal. Yo me acuerdo que un día orando Dios me habló en mi corazón y sentí su voz, la voz del Espíritu que me decía, tú eres una herramienta. Y lo mismo, y cuando yo quiero, meto la mano, que me hace falta mi herramienta, la cojo, la utilizo y cuando termino, o cuando no, pues la vuelvo a dejar en la casa. Entonces, ¿qué es lo que me hace seguir? Pues me hace seguir adelante y no abandonar. Porque, ¿para qué voy a abandonar a Dios? ¿Para qué voy a abandonar el ministerio? Pues si Dios me quiere usar cuando Él quiera, fallos tengo 200.000. Muy bien. Fallos, caídas como todos, porque soy igual que todos. Pero, ¿qué es lo que, entre comillas, me diferencia? Cuando el Señor quiere usarme, cuando no, pues soy una persona normal. ¿Cómo voy a abandonar lo que Dios me ha dado? Dice la Biblia, el que pone su mano en el arado y mira para atrás, no es digno de mí. Pues yo, para adelante, aquí, con las botas puestas por él. Hasta que esa es la respuesta. Yo quiero hacer el inciso, ¿vale? Y quiero un poco pues hablar del momento que el Manolo estaba hablando en ese día, de que salió recién de la operación y que se sentía mal. Y yo le preguntaba, porque en ese momento pues estábamos los dos solos. Pero es que yo quiero decir, hermanos, que este momento pasó después de que el Manolo fue operado unas cuantas veces seguidas. Recuerdo que entró la primera vez para operarlo, le dieron el alta, se tuvo que ir una noche de urgencia porque se le había roto el bypass, seguidamente lo volvieron a operar y durante 2 semanas seguidas
lo operaban lunes y miércoles. Es decir, tuvo la primera operación, la segunda de urgencia, luego 2 operaciones lunes y miércoles, otras 2 operaciones lunes y miércoles. 2, 4, 5, 6, 7, ¿no? Si no he contado mal. A la 7ª operación no se quejaba por las operaciones, no se quejaba por lo que le estaba pasando, sino que su congoja es que no siento a Dios. Qué bien. Entonces, retomamos lo que hemos dicho al principio y lo que decía mi hermano Nelson. Queremos ver un testimonio. Aquí tenemos un testimonio de que Dios sigue obrando y de que Dios obra en sanidades. Obraba ayer, obra hoy y seguirá obrando. Amén. Gloria a Dios. Bueno, quisiera añadir algo aquí, con vuestro permiso. Claro que sí. Porque es que, a ver, yo prácticamente de todo esto que... Es que de muchas cosas, pues no me acuerdo, porque me han pasado tantas cosas que menos mal que hay testigos. De todo lo que estoy hablando hay testigos. Se acuerdan pues mejor que yo. Me acuerdo ahora de un hecho que me pasó cuando me estaban haciendo estas operaciones. Mirad, esto es muy importante, porque Dios tuvo un mover conmigo, algo fuera de serie. Yo recuerdo que eso me daba tristeza, me dio mucha tristeza el no sentir a Dios. Y había algo que yo le pedía al Señor, que me operaran, que me hicieran lo que fuera, pero que no me metieran en la UCI, porque me daba mucha congoja meterme en un sitio cerrado, lleno de máquinas. Yo no quería verme en la UCI, ¿vale? Entonces, un día pues me dejaron el púlpito, yo lo hablaba y lo daba como testimonio. Decía, gracias a Dios que no me han metido en la UCI, estoy aquí, gloria a Dios. Vale. Bueno, pues aquella misma noche me pasó algo tremendo. El bypass pues me va por aquí, por el pecho, me va del corazón, me iba y me pasaba por aquí, por el hombro. Pues estoy descansando en la casa y levanto el brazo izquierdo y siento un rasgar. Ahora me levanto y siento que el pecho se me empieza a hinchar. ¿Qué había pasado? El bypass se me había roto. A ver, yo sé que duraba, digo, madre mía, voy a durar 5 minutos. Se me estaba hinchando el pecho. Yo notaba que cada vez se ponía más gordo, cada vez más gordo. Fui corriendo, llamé a mi compañera, le dije, corre, llama a alguien, deprisa. Yo sabía, digo, como Dios no ponga su mano, aquí me voy. Entonces empezó a buscar a alguien, se le ocurrió llamar a un cuñado mío, al Paco, y yo sabía, digo, madre mía, con unos 5 minutos duro, no duro más. Total, coge mi cuñado el Paco, coge el coche, me monta en el coche y me lleva corriendo para el hospital. A mí ya, yo ya en el coche ya me desvanecía, porque estaba roto el bypass. La sangre que va del corazón a la pierna, a la arteria, una arteria se había roto. Ay, hermano, y bueno, total, que para no seros canso, que yo no sé cómo, pero al final el Paco me decía, oye, ¿cuál es el camino? Claro, él lo decía para que no me durmiera, porque tenía que me marchara, que me quedara allí. Yo no sé cómo al final apreté de una forma que yo notaba que cuando apretaba se paraba. Bueno, total, que llegué allá al hospital y los médicos pudieron meter mano, me pararon la hemorragia y tal. Y ahora cuando, yo no sé a qué día me desperté, a cuántos días fueron, un par de días. Bueno, ahora me despierto, pues pudieron pararme la hemorragia, yo había salido del peligro, me despierto y lo primero que oigo, yo no sé, no me pidáis explicaciones porque estaba entre medio dormido y la anestesia y los calmantes que me ponían, pero esto es cierto, que yo lo oí, no sé si audiblemente, pero yo lo oí. Cuando tomé un poquito de conciencia, sentí una voz que me decía, mira dónde te ves, estás en la UCI. Tú que presumías y que le habías pedido a tu Dios
que no pasaras por la UCI, que no pasaras por la UCI, ahora estás en la UCI. Esto lo dijo, era la voz del enemigo, para que mi corazón se entristeciera. Y por un momento me iba a entristecer, hermano. Pero ¿sabéis una cosa? Yo estaba a mi espalda estaba la pared y yo sentí, digo, bueno, es verdad, estoy en la UCI, pero no me han puesto en una UCI cerrada, me ha tocado una cama con una ventana detrás y por lo menos tengo una ventana. Yo sentía que entraba el sol por esa ventana, entraba el sol y eso, hermano, y me daba un confort ese sol que entraba. Bueno, entraba, por aquel entonces estaba el hermano Felipe de pastor, entraba el hermano Felipe, hablaban conmigo, cuando entraba alguien yo me despertaba y le hablaba del Señor también y lo animaba, pero me acuerdo que entró mi hermana la pequeña, la Angelita, y tal como entró ella, pues salió llorando, salió quebrantada, se salió para afuera. Bueno, y yo pues nada, total que me puse bien, y ya cuando me subieron a planta, hablando no me acuerdo con quién hablaba, que le decía, oye, me ha pasado esto, el diablo ha venido atacando, diciéndome, mira, tu Dios, ¿has visto que te ha permitido? Pero, chacho, menos mal que me ha tocado una habitación con una ventana. Se pone, y el que estaba conmigo dice, ¿qué? Digo, sí, tenía una ventana detrás mío que me entraba el sol y todo. Dice, repite, una ventana. Pero si la UCI es completamente cerrada, si es completamente hermética, ahí no hay ninguna ventana. ¿Sabes lo que había detrás tuyo? Hermanos, cuando entró la Angelita, dice que ella había visto un ángel, ella dice que lo vio, yo no vi ningún ángel, ¿eh? Yo solamente sentía que, y si hoy me dicen pon la mano ahí, y si mientes te la corto, yo pongo la mano, que yo para mí, que había una ventana, ¿vale? Dice que ella cuando entró, que había visto un ser, que cuando ella entraba abría así como las manos y me podía ver. Y esto fue lo que la espantó, y por esto se quebrantó. Hermano, yo no vi ningún ángel. Si me dicen, Manolo, es que tú has visto tú. No, yo no he visto nada. Pero yo, hoy por hoy, a mí había una ventana detrás mío y me entraba el sol por ahí. ¿Vale? Y es que la UBI no hay ventana, es completamente hermético. De hecho, yo soy testigo porque yo entraba muchas veces y sí, estaba todo lleno de máquinas, pero allí no había ninguna ventana. Y cuando nos subieron a planta, él estaba nada más que... Y había una ventana, que ya nos echábamos a reír, diciendo, ¿qué ventana, Manolo? Si ahí no había nada. Creían que alucinaba o algo. La cobertura del Espíritu Santo. Qué bien. Así es. Seguimos viendo y tenemos presente todos los testimonios que el Señor ha hecho contigo. Y todo el transcurrir que Dios te ha tratado, cómo Dios te ha levantado, cómo Dios nunca te ha dejado que tires la toalla, cómo Dios siempre te ha cuidado. Y la Iglesia ha visto tu esfuerzo, ha visto tu seguir caminando, ha visto tu testimonio intachable. Y hay un matrimonio que te ha visto pues desde tus inicios, y pues tiene un mensaje de Dios para ti. Paramos la música. Bueno, hermano Rico, lo conozco pues de muy pequeñito, muy pequeño. Es verdad que siempre ha estado en el medio de los médicos, pero tenemos un Dios muy grande que sabemos que lo va a sanar, porque es un siervo de verdad, es maravilloso. ¿Qué puedo hablar yo de él? Me encanta, es que es una persona que siempre está malito y va a los hospitales, y ahora pues le van a hacer una operación mucho, pero tenemos a un Dios grande, poderoso y amado,
Y el médico es él, lo va a operar, pero es operar por las manos de Dios. Dios estará con él. Le damos las gracias al Señor por todas las cosas. Amén y amén. Pues bueno, ¿yo qué puedo decir de mi hermano Manolo? Os puedo decir que desde pequeñico ha sido un niño muy pillo, ha sido muy trabajador, siempre venía con mi hermano Pérez, siempre con sus cosillas, que quería que si coches, que si no sé qué, mira Pérez, pero el Pérez no ha salido al Manolo, que eso, después cuando ya se convirtieron se levantaron juntos también. Ha sido pues el niño nuestro, el Manolo. Cuando decían del Manolo que íbamos a la casa, invitábamos, que ahora se invita, ahora se van de hoteles, pero antes se invitaban, por la casa de la Kika hacía comida, esto. Él no iba a la mesa, él se metía a la cocina y antes de poner la mesa ya se hinchaba. Así que queremos mucho al Manolo. Es verdad que ha estado rodeado de las enfermedades, ¿verdad? Pero en él hay un testimonio, no uno, hay uno detrás de otro. Porque Dios ha obrado siempre con él. Es un espejo para aquel que dice que estoy enfermo, miraros al Manolo. Porque Dios ha hecho la obra en él, a través de él se ha convertido armas de saber que esa enfermedad, y lo tiene ahí, y Dios no lo permite que le pase más. No, de ahí no pasa. Porque el diablo está pisado por la sangre de Jesucristo y no tiene poder ninguno con su hijo. ¿Por qué su hijo? Porque tiene un testimonio grandioso y para la gloria de Dios, porque verdaderamente nosotros que somos cristianos y convertidos nos asombramos, pues la gente de la calle que se quedan, que dicen no puede ser, y es un testimonio, lo tiene ahí, que es testimonio para la humanidad, para todo, y que lo queremos. Bueno, ciertamente tiene razón el hermano José y la hermana Kika en lo que hablan, puesto que ahora estoy en manos de médicos y bueno, pues siempre me ha azotado la enfermedad, pero ya os digo, no por causa de Dios, que la gente no confunda, porque Dios no manda las enfermedades, ¿eh? Ahora, que Dios se usa de las enfermedades para glorificarse Él, para manifestarse, sí. Y en esto agradezco al Señor, a Isaac también, este mensaje de ánimo a mi corazón, ¿vale? Que sí, que podemos caer enfermos, pero que Dios sigue obrando también. Amén. Ahora pues me han sacado unos pólipos, creían que los iban a sacar con unas pruebas, y los médicos han dicho que no, que hay que operar, ¿vale? Os diré que bueno, aunque me han operado, como ha dicho el hermano antes, en Navidad, que pasé las Navidades en el hospital, porque fui a quitarme uno de estos bultitos y me hicieron una peritonitis. Me tuvieron que operar de urgencia en ese hospital porque, bueno, me habían perforado el estómago. Y hermanos, pues la verdad que yo creí, ahí fui engañado por el enemigo. Porque yo creí que, digo, bueno, Señor, si tú me has librado de tantas, yo le decía al Señor, dentro de mí, no se lo comentaba con nadie, yo decía, si me has librado ya de tantas, ahora con una peritonitis, pues de esta no salgo. Ahora ya me voy contigo. ¿Tenías miedo? Pues no, porque tener miedo, porque tengo muy claro lo que hay después de esta vida, ¿vale? Y porque lo he estudiado y porque lo he aprendido de otros hermanos y hay testimonios de personas que han tenido experiencias con Dios. No tenía miedo de eso, pero me daba una congoja en el corazón, una tristeza. Yo decía, bueno, pues ya está, ya ha llegado mi hora, ya pues me voy a marchar con el Señor y ya está, y triste. Bueno, total que no era de Dios, tanta tristeza no era de Dios. Menos mal que vino un hermano, y un hermano de la iglesia, mi cuñado Francisco, y hablando conmigo, me dice, lo que a ti te está pasando no es de Dios. O sea, después de tantos años de evangelio, el enemigo me engañó diciéndome una verdad. El enemigo me engañó, que yo estaba creído.
mi cuñadito me dijo, lo que te está pasando no es de Dios. Digo, pero ¿y cómo se puede quitar esto, Francisco? Se pone, ponte a orar de madrugada y reprende al enemigo y pide que Dios te quite esto, porque esto no es de Dios. Eso es un sentimiento malo, es del enemigo. Y en el momento que él me hablaba, venía a mi mente un versículo que está en el libro de Hebreos. Y este versículo viene a decir esto, dice, Dios, o sea, Jesús, en los días de su carne, habiendo rogado a aquel que podía librarle de la muerte, con ruego y lágrimas, y fue oído a causa de su temor reverente. El Señor me dijo, si era el mismo Cristo y pedía ser librado, tu deber es pedir para tú ser librado. O sea que creo que Dios quiere que yo, aunque caigan 20.000 enfermedades, porque he caído en muchas, ¿verdad? Pero siempre me ha librado. Y el Señor me dijo, yo ahí te libré, te libro y te libraré. Porque yo soy el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Que gloria tenga su nombre. Dios siempre ha usado, y esto es lo que más alegría me da, que no para gloria mía, sino para gloria de Él. Porque a fin de cuentas, quien la ha pasado mal soy yo, ¿no? Pero al final, como dicen en Romanos 8:28, ¿no? Porque a los que aman a Dios todo les ayuda bien. ¿Vale? Ahora os contaré un testimonio que aconteció, cuando lo veáis bien, que me pasó cuando estaba mi madre aquí con nosotros, algo que Dios hizo muy grande con nosotros. Cuéntalo. Otro de los testimonios que donde he visto la mano de Dios fue también estando mi madre entre nosotros, que ahí Dios se movió de una manera especial. Recuerdo que íbamos a Francia a trabajar a la vendimia, a cortar uva, y de aquí al lado de Perpiñán, pues aquel año nos fuimos más arriba. Cuando terminó esa vendimia, luego nos fuimos a hacer otra que se llamaba de la montaña. Total, que nos fuimos a hacer la otra vendimia. Hermanos, y allí hacía mucho frío. Bueno, total, que yo caí enfermo. Claro, un niño debilucho, poquita cosa, pues caí enfermo, caí malito. Bueno, pues se pensaban que era un resfriado normal, un dolor de cabeza normal, pero no se me quitaba. Total, que llaman al médico de allí, a un médico francés, y el médico viene y me hizo unas pruebas. Él me cogió la cabeza de cruquilla, intentó doblegarme y la barbilla no se me movía. El médico le dio una mala noticia. Me había atacado la apendicitis. El médico le dio hay que ingresarlo. Pero mi madre le dijo, no. Él tiene sus médicos que lo llevan donde lo operaron y quiero que lo vean los médicos de allá. Total, para no seros canso, que el médico le da unas cartas. Una por si tenía que ingresar en la mitad del camino, otra para la frontera y otra carta para que con lo que tenía, con lo que Me cogieran rápido. Exactamente. Bueno, ahora se va el médico y me acordaré toda la vida. Yo estaba en la cama de mis padres. Me acuerdo que mi madre se tiró al suelo de rodillas, a los pies de mi cama, levantando sus manos de rodillas, empezó a clamar a Dios. Señor, los hombres, tú ya has visto lo que dicen, pero yo no he creído en ningún hombre. Yo he creído en el Dios de la vida, en aquel que tiene poder, en aquel que resucitó a Lázaro. Y empezó a orar, hermano. Bueno, acabó la oración. Total, que cogen el coche, lo preparan todo y salimos corriendo para acá, para Barcelona. Bueno, yo no sé lo que pasó por el camino, que yo empecé a sentirme mejor. Total, que paramos en un peaje y había un muslo de pavo y me entraron unas ganas de comer. Total, que mi padre dijo, venga, ponerle el muslo de pavo. Y me lo comí. Y mis padres decían, Dios ahora ya no tiene nada. Ya verás cómo Dios nos sorprende.
Lleguemos aquí a Barcelona, fuimos al médico, me hizo pruebas, dicho y hecho. El médico, ¿sabéis lo que dijo? Dijo, se nota que por su cuerpo ha pasado esta enfermedad, la meningitis, pero no le ha dejado rastro ni secuela, y no tiene nada. ¿Qué le habéis dado? ¿Qué le habéis dado? Y mi padre me había dado una pastilla para el resfriado y se la había dejado allí. No se acordaba ni cómo se llamaba. Ahora pregunto yo, ¿había sido la pastilla? ¿Había sido la mano poderosa? Yo os digo que Dios me ha sacado de muchas. He visto su mano poderosamente, como un gigante. Y a lo que tú me decías, ¿no has tenido ganas de abandonar? Te pregunto yo, Manuel Nelson, ¿dónde vamos en Dios? Muy bien. Es que, a ver, ¿para qué abandonar? ¿A dónde vamos sin Él? ¿Qué hay? Fuera de Dios, ¿qué hay? Tú me dirás, es que en el culto aparentemente estos son 4 paredes. Sí, pero en estas 4 paredes Amén. está el autor y consumador de la vida. Amén. Está el grande. Y como me comentaba el hermano Isaac, que te costaba. Yo creo que es tiempo de que demos un poquito más de rienda suelta a la fe. Amén. ¿Vale? Me habéis hecho mucho bien. Yo por mi parte se la voy a dar. Palabra. Que el Señor os bendiga. Pues para hacer la última pregunta, y así te parece bien, cortamos, que sé que llevamos mucho tiempo. No, tranquilo. Haciendo ayer el vídeo a la tía Kika y al tío Chele, ¿no? Ella decía, el Manolo es el niño de la iglesia, el niño de la iglesia. Yo no le eché fuste, pero ahora explicando tú, tío, cómo el transcurso de tu vida, ¿no? He entendido esa palabra, porque como tú dices, no se usa de la enfermedad, a lo mejor Dios, para hacer su obra. Claro, si nos ponemos a analizar todo lo que has explicado, estás en Palma de Mallorca, acontece eso, vienen para Barcelona, conocen a los familiares que tienen aquí el abuelo y la abuela, vais al campo de la bota, pasáis por una iglesia, por otra, pero gracias a eso se empieza a abrir la iglesia de Buen Pastor en ese momento, ¿no? Se convirtió la abuela, la tía Nieve, el tío Castro, el abuelo, y ahí se empieza a formar una iglesia. Muy bien. Esa iglesia pasa un local, pasa otro local, a lo que hoy en día es Barón de Vives, ¿no? Sí. Entonces nuestra pregunta que sentíamos en el corazón es, ya que, por así decirlo, Dios usó de ti para abrir la iglesia, ¿qué es para ti Barón de Vives? A ver, para mí, Barón de Vives es mi iglesia madre. Para mí, Barón de Vives, he nacido aquí. Y como aquel que dice, la hemos formado 2 familias. La casa del tío Castro, que está con el Señor y la Nieve. El hermano Pedé, que se levantó juntamente conmigo. Y bueno, ha salido de estas 2 familias. Ya va por la 3ª o 4ª generación. Gloria al Señor, está el hermano Castro ahí detrás. Entonces, ¿qué es para ti Barón de Vives? Para mí no hay otra palabra. Para mí es como mi madre. ¿Vale? Yo recuerdo haber estado un tiempo sin asistir a Barón de Vives, no por problemas con nadie, sino por estar con mi madre y por unos motivos. Bueno, Dios sabe todas las cosas, y os echaba de menos. Sinceramente, mucho de menos. Porque para mí, Barón de Vives, os lo vuelvo a repetir y no me canso de repetirlo, para mí Barón de Vives es como mi madre. Yo me siento donde sea, en cualquier sillita, y veo mi iglesia, y siento a los hermanos orar, y me edifican el alma, y me edifican el corazón. Y os digo una cosa, me voy a mi casa y me voy satisfecho. ¿Vale? Entonces, ¿qué es para ti Barón de Vives? Pues como tu madre. Eso es Barón de Vives. Gloria al nombre de Dios. Mirad, quiero decir algo porque siento que es importante. Ahora que tengo la oportunidad, quiero aprovecharlo. Los hombres, por naturaleza, buscan el impresionar. ¿Vale? Yo siempre he luchado contra eso. ¿Vale? Yo quiero amoldarme a lo que dice la Biblia.
ni más ni menos. No quiero ocupar los primeros lugares, que no lucho para ocupar los primeros lugares, que lo que yo quiero es siempre lo que más me interesa y lo que más lucho por ello, es como le dije a mi hermano David. A mí no me importa estar en un sitio, en otro. Lo importante es que sienta a Dios. Amén. Eso es lo más importante. Amén. Porque sintiendo a Dios, lo tienes todo. Pero si lo tienes todo y no tienes a Dios, no tienes nada. Entonces, tú mismo eliges. Nos conviene tener a Dios. Y vuelvo a repetir, no me canso. Varón de Viver, para mí es como una madre. Gloria a Dios. Le damos gracias al Señor en estos momentos. La verdad que en nombre del equipo de Crónicas, pues le damos gracias a nuestro hermano Manolo, porque está con nosotros. La verdad es que mi hermano, pues podíamos pegarnos mucho rato, porque dentro de esta enfermedad que tuvo de pequeño, de esto que le pasó con las piernas hace 10 años, pues tiene múltiples testimonios, y podría hablar de muchas cosas. Lo que desgraciadamente pues nos debemos a un tiempo en el programa, y tenemos que dejarlo hasta aquí. Otro día, si el Señor lo permite, pues podemos entrar dentro más y que nuestro hermano pues nos cuente más testimonios de todas las enfermedades que ha tenido. Pero tenemos que dejarlo hasta aquí. Decirte, Manolo, de verdad que otra vez te damos gracias en nombre del equipo de Crónicas, Gracias a vosotros. Porque sabemos que has estado estas Navidades, esta Nochebuena, este Año Nuevo en el hospital, sabemos en la situación que te encuentras ahora, y sin embargo, en vez de darte nosotros ánimos a ti, tú nos estás dando ánimo a nosotros. Habéis dado mucho ánimo, me habéis hecho mucho bien, más del que creéis, de verdad. Bueno, decirte que, sinceramente, que eres como una nube llena de agua. Gracias. Que contra más te exprimen los problemas de este mundo, más agua das. Qué bien. Muy bien. Y bueno, queremos acabar este programa. La verdad es que está Dios aquí. Y queremos acabar este programa, pues como siempre lo terminamos. Quisiéramos, hermano Manolo, pues que tú hicieras una oración dando gracias por este programa. Claro que sí. Soberano Dios, Padre mío, ¿cómo no darte gracias? Gracias, Señor, porque tú eres el mismo. Gracias, Señor. Porque tú no cambias, eres el inmutable. Gracias. Gracias, Señor, porque tu paciencia nos recuerda quién eres y lo que tú haces. Gracias por lo que has hecho en nuestras vidas, y gracias por lo que tú seguirás haciendo. Que esto sirva, Señor, para gloria y honra de tu nombre, y que tu gloria inunde a todos los que aquí estamos en esta noche, y a todos los que están viendo esta transmisión. Padre mío, yo te lo ruego dándote muchas gracias, porque sé que así lo vas a hacer, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor os bendiga a todos, y la paz del Señor esté en vuestros hogares. Amén. Qué bien.